is one of the first steps in building your vocabulary. People can be interested in new ideas when those ideas are expressed in well-selected words. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Esteban González y hoy tengo el gusto de recibirlos a ustedes para conectarlos con esta masterclass del maravilloso mundo de Python. Hoy contamos con una experta, con una crack que nos acompaña desde un vecino país, desde Argentina. Ella es Magali Domínguez y bueno, si la quieren seguir en Instagram, ella es la maga de Python y sé que ella también tiene mucho conocimiento, tiene mucho que aportarnos pues en este curso que también ofrecemos en nuestra plataforma. Y bueno, ya son las 7:01 de la noche, no quiero demorar más, quiero que ella nos llene a nosotros con toda la información que tenga. Pueden hacerle preguntas, ahí vamos a estarlas mostrando en la pantalla y ella va a estar respondiendo algunas preguntas. Así que, hola Magali, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Magali, entonces te dejo y bienvenida a The Biz Nation. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes, acá ya es de noche. A todos. Mi nombre es Magali Domínguez Lali. Yo soy programadora y desarrollo en Python. Me interioricé en el mundo de los datos particularmente, pero hoy lo que vamos a indagar un poco es los distintos campos de aplicación del lenguaje. No sé bien si toda la audiencia tienen conocimientos de programación o son directamente principiantes y les interesa saber sobre el lenguaje. Vamos a ver las dos vertientes, porque siempre hay personas, yo enseño, yo doy cursos, y siempre hay personas que son principiantes en el lenguaje, ¿sí? Es decir, que vienen de otros lenguajes como C, C++, Java, JavaScript, y también hay personas que son principiantes en todo lo que es programación, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de todo, vamos a ver qué es bien la programación y demás. Python, que es uno de sus lenguajes, uno de los lenguajes quizás más importantes en el mundo contemporáneo. Y luego de Python vamos a ver sus características, la curva de aprendizaje, las distintas empresas que trabajan con Python, que son un montón, las grandes empresas que trabajan con Python, que son varias. Y finalmente, bueno, a lo último responderé las preguntas y las dudas que tengan y que hayan ido escribiendo en el chat y en el stream. Les voy a compartir mi pantalla, guarden un segundo. Compartir pantalla. Pregunta Masterclass. Bien. Bueno, Python es un lenguaje bastante demandado hoy en día, bastante buscado, tanto por las empresas en general, ¿sí? Como por las personas que quieren aprender, ¿sí? Recordemos que estamos en un mundo en que la tecnología cambia constantemente, en la cual hay avances tecnológicos todos los días, ¿sí? Quizás si pensamos no tanto pensar en el lado del software, sino si pensamos en el lado del hardware, un smartphone, ¿sí? Un celular que nosotros compramos quizás en julio, en junio, hoy ya es viejo, ¿sí? Ya está obsoleto, ¿sí? Por ejemplo, yo en mayo me compré el iPhone 11 y ahora ya salió el 12, por lo tanto mi celular ya está como medio deprecado. Así es como avanza la tecnología y por más que querramos seguir, digamos, y estar a la vanguardia constantemente, es bastante difícil, ¿sí? Y una de las cosas que
que tiene Python justamente es que forma parte de ese proceso de cambio constante y de todo el avance tecnológico que hubo en los últimos años. No sé si ustedes están familiarizados con los términos inteligencia artificial o machine learning. Por ejemplo, vieron que no hace mucho hubo había una aplicación, que debe seguir estando, en la cual nosotros nos sacábamos una selfie y nos convertía, si soy mujer me convertía varón, o me ponía de viejo, o me ponía de un niño, con la cara de un niño. Bueno, todo eso se hace con inteligencia artificial, ¿sí? Y uno de los lenguajes claves para la inteligencia artificial es Python hoy en día. Por eso está teniendo mucha demanda del lado de las empresas y también mucha demanda de aprendizaje del lado de las personas que quieren introducirse en todo lo que es programación. ¿Por qué? Porque saben que las puertas van a estar abiertas siempre, es decir, que va a haber oferta laboral siempre, ¿sí? Es algo que ahora no está en su auge, sino que va a tener el auge en el corto mediano plazo y va a ser una explosión, ¿sí? Yo creo que la próxima revolución industrial justamente va a ser eso, todo lo que sea inteligencia artificial. Y no estoy hablando de robots, estoy hablando de software que puedan hacer cosas por nosotros, ¿sí? Una vez un profesor en la UTN, en la facultad donde yo estudié programación, dijo algo que siempre me quedó en la cabeza, que fue que las personas piensan que a uno en el corto o mediano plazo lo van a reemplazar robots, ¿sí? Uno dice, no, yo la verdad es que mi trabajo en unos 10 años voy a ser reemplazado por un robot. Y en realidad no van a ser reemplazados por robots, ¿sí? Ni por computadoras. Van a ser reemplazados por las personas que sepan manejar esos robots y esas computadoras, que sepan crear los algoritmos necesarios para que ese robot funcione y para que esa computadora funcione y procese toda la información que esta persona no está haciendo en su trabajo, ¿sí? Entonces, no vamos a ser reemplazados por máquinas, sino por personas que sepan crear y manipular esas máquinas, ¿sí? Las máquinas no se mueven por sí solas, ¿sí? La computadora no es que vino por arte de magia a mis manos, sino que hubo alguien que la diseñó, hubo alguien que la fabricó, hubo alguien que creó todo el software necesario para que funcione, ¿sí? Entonces, nunca nos van a reemplazar robots, sino efectivamente personas que sepan crear los algoritmos, los modelos y manipular y dirigir, digamos, esos robots y esas computadoras. ¿Por qué es importante pensar todo lo que es programación para quienes estén interesando en el mundo de programación? Es más que nada aprender a resolver problemas. No hay mucha ciencia, no hay que ser superdotado ni hay que ser un genio. Hay que simplemente saber resolver problemas, ¿sí? Primero hay que pensarlos de manera algorítmica, es decir, pensar el proceso en sí y luego pasar al pensamiento computacional, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento computacional? Tener este algoritmo y que mi computadora lo pueda entender, ¿sí? En cualquier lenguaje, Python, Java, JavaScript, C, C++, Fortran, el lenguaje que sea, pero eso es el pensamiento computacional. La materia prima del programador siempre es la información, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, que puede ser un par de datos, pueden ser grandes volúmenes de datos, ¿sí? Pero el objetivo es encontrar la solución a un problema y para ello tenemos que procesar dicha información. ¿Mm? ¿Qué es un algoritmo, entonces? Ustedes me escucharon que cuando yo hablaba de los robots, hablaba de algoritmos, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito, ¿sí? De operaciones que permiten encontrar la solución a un problema cualquiera. Una receta de cocina, por ejemplo, una torta, ¿sí? Nosotros tenemos la receta para una torta, eso es un algoritmo. Nos dice que tenemos los ingredientes, que son 3 huevos, el polvo que viene en la cajita, una taza de leche, esencia de vainilla y no sé qué otra cosa más. Luego las instrucciones, los pasos a seguir, que va a ser el algoritmo propiamente dicho, y el resultado final va a ser la torta, así cuando yo la saqué del horno. Entonces tengo los datos, que los proceso en el algoritmo y obtengo el resultado. Eso es lo que hace un programador, ¿sí? No, como verán, no hay mucha ciencia, ¿sí? Es aprender a resolver problemas. De hecho, nosotros en nuestra vida cotidiana todo el tiempo nos enfrentamos a problemas que tenemos que resolver. Cuando nos levantamos a la mañana y decidimos si nos ponemos una remera de manga corta o una remera de manga larga porque vimos en nuestro celular que decía que iba a hacer calor. O cuando nos subimos al auto y decidimos agarrar un camino u otro. ¿Sí? Estamos todo el tiempo resolviendo, aunque no nos demos cuenta, estamos ejecutando algoritmos constantemente, ¿sí? Así que para que tomen dimensión de esto, la importancia de entender que no hay que ser
increíblemente inteligente, ni un genio, ni nada por el estilo. Simplemente hay que tener la habilidad de poder pensar de manera algorítmica y luego procesar eso de manera computacional. ¿Qué es un programa, entonces? Un programa es una secuencia lógica de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que estemos procesando. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, entonces un programa es un algoritmo. Claramente sí, un programa es un algoritmo. Pero un algoritmo no siempre es un programa, porque un algoritmo puede estar escrito en lenguaje natural, ¿sí? Puede estar escrito en una servilleta, como hablábamos de la receta de cocina. En cambio, los programas solo pueden estar escritos en algún lenguaje de programación, el que sea, no importa. Todavía no llegamos a la parte de Python. Entonces, un programa siempre es un algoritmo, pero un algoritmo no siempre es un programa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque quienes estén adentrando en la programación, muchas veces en nuestras primeras entrevistas de trabajo es muy probable que nos pidan de resolver un algoritmo, pero no nos digan hacerlo en X lenguaje. A ellos les importa que nosotros tengamos el pensamiento algorítmico, ¿sí? Es decir, que sepamos resolver ese problema. ¿Qué es la programación, entonces? La programación es el proceso de transformar un método para resolver un problema, es decir, un algoritmo, en algo que pueda ser entendido por la computadora. Es decir, convertir mi pensamiento algorítmico en pensamiento computacional. ¿Ustedes vieron alguna vez se les ha quedado la pantalla completamente en negro o completamente en azul, en especial si tienen Windows, y les han aparecido todos unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, y ustedes dijeron acá, ¿qué pasó? Bueno, no es que la computadora esté rota, sino es que no termina de codificar la información para devolvernos el mensaje. Quizás todos esos unos y ceros, que es lo que se llama código binario, ¿sí? Que es el lenguaje máquina, las computadoras se comunican en lenguaje binario. Todo lo que sucede dentro de la computadora está en lenguaje binario, ¿sí? O código binario, como lo quieran llamar. En realidad es un sistema de numeración. Son unos y ceros, se les llama binario justamente porque es o 1 o 0, ¿sí? Y son formas de codificar todo lo que sucede, ya sean números, palabras, símbolos, etc. Cuando nos aparece toda la pantalla negra y nos aparecen todos unos y ceros, quizás lo que sea eso sea un mensaje que diga presión escape para salir, ¿sí? Pero obviamente nosotros no sabemos binario, entonces lo primero que pensamos es que la computadora se rompió o qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo que está fallando ahí es, hay un problema de software y no se termina de codificar el mensaje para que nos devuelva efectivamente el mensaje que es presione escape para salir. Entonces, como verán, eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces, con la programación lo que yo hago es justamente crear, ¿sí? un programa, ¿sí? Creo un algoritmo que a través de la programación, al transformarlo en algo computacional, pueda ser entendido y procesado por la computadora. ¿Qué es un lenguaje de programación, entonces? Un lenguaje de programación es un sistema de símbolos y reglas, estas dos son las palabras claves, que permite la construcción de los programas para que la computadora pueda operar y resolver problemas de manera eficaz, ¿sí? Entonces, el lenguaje de programación, como por ejemplo Python, es un sistema de símbolos y reglas. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas serían todas las sentencias que yo puedo hacer, ¿sí? Puedo crear sentencias condicionales, puedo crear funciones, puedo crear variables, puedo crear bucles, etcétera, ¿sí? Esas son las sentencias. Y los símbolos son distintos símbolos, ¿sí? Como el paréntesis, las llaves, el corchete, los dos puntos, el punto y coma, etcétera. Todas cosas que yo utilizo para poder crear esas sentencias, ¿sí? Y que para mi lenguaje significan algo. Cuando yo sé el core de la programación, cuando yo sé programar, es decir, cuando sé resolver problemas, ya estoy lista para elegir un lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé resolver el problema. Lo que va a cambiar de un lenguaje a otro es la sintaxis, ¿sí? Es decir, estos símbolos y reglas, ¿sí? Algunos llevarán mucha más simbología, como C o C++, que llevan muchísima simbología. Otros llevarán menos, como Python, ¿sí? Que es una de las cosas más amigables que tiene. Otros tendrán, encerrarán los bloques de código entre llaves, ¿sí? Otros no, lo encerrarán entre corchetes, por ejemplo. Y así voy a ir amigándome, digamos, con los lenguajes. Pero lo que varía lenguaje a lenguaje es justamente la sintaxis, los símbolos y las reglas. Pero el core de la programación siempre es el mismo.
¿sí? Siempre es resolver problemas a través de distintas formas. La clasificación de los lenguajes, tenemos el lenguaje máquina, que era el que hablábamos el otro día, que es el básico básico. De hecho, hasta que se crearon las primeras interfaces gráficas en los fines de 70, principios de los 80, quienes trabajaban con computadoras eran gente que profesionales de la programación y de la informática, es decir, personas que sabían comunicarse con la computadora porque lo único que les aparecía era la pantalla negra, ¿sí? Y ellos tenían que poner distintos comandos. Hoy en día, obviamente, podemos seguir trabajando con la computadora mediante la terminal, no todos lo sabemos hacer, pero tenemos una interfaz gráfica preciosa, ¿sí? Que nos indica, nos aparece aceptar, cerrar, seguir, ejecutar, etcétera, ¿sí? Entonces, el nacimiento de las interfaces gráficas, que Python es muy bueno para crear interfaces gráficas, fue un cambio también en el paradigma de las computadoras, ¿sí? A partir de ahí se pudieron empezar a vender computadoras de manera comercial, es decir, que cualquier persona podía tener una computadora en su casa, en su escritorio, porque se podía comunicar, porque en vez de aparecerle lo que se llama CLI, que es interfase de línea de comandos, les aparecía la interfase de usuario, ¿sí? Es decir, le aparecía algo con un mensaje que podía entender y demás. Luego tenemos los lenguajes de bajo nivel que están bastante en desuso, ¿sí? Porque son bastante pesados y lleva mucho tiempo crear programas en estos lenguajes y perdieron, en cuanto a potencia, digamos, son mucho más potentes los lenguajes de alto nivel. Y los lenguajes de bajo nivel son aquellos que necesitan un ensamblador para poder comunicar mi programa con la computadora. Y por último tenemos los lenguajes de alto nivel, antes de pasar a Python, que justamente son aquellos que tienen o un intérprete o un compilador, ¿sí? Propio, para que cuando yo creo mi programa directamente lo mando a ejecutar y el intérprete o el compilador lo puede procesar y comunicarse con la computadora y devolverme el mensaje automáticamente, ¿sí? El resultado de mi programa. Estos lenguajes son muy potentes y la mayoría de los lenguajes contemporáneos que se utilizan hoy en día para todo lo que es informática y programación son lenguajes de alto nivel. Toda esa introducción para llegar a lo importante, ¿sí? Nosotros ya sabemos que para poder programar lo que necesito saber es resolver problemas. Luego, para adentrarme en un lenguaje u otro, ¿sí? Lo que tengo que saber es que lo que varía es la sintaxis. Para eso está toda la documentación de los lenguajes, ¿sí? A la cual yo puedo acceder, siempre que sean de código abierto. Python es un lenguaje de programación que fue creado por Guido van Rossum a principios de los años 90. En el 89 lo comenzó a crear y para el año 1991 ya había lanzado su primera versión, que era Python 1.0. El nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses Monty Python, ¿sí? Es decir, que primero creó el nombre y después creó el símbolo de las viboritas que están como entrelazadas. Es un lenguaje similar a Perl. Quienes son nuevos en estos es muy probable que no conozcan Perl, ya que está bastante deprecado, ¿sí? Hace años que no se le hace ninguna actualización, así que ya prácticamente no se utiliza. Pero la diferencia es que tiene una sintaxis muy limpia que favorece un código legible. ¿Qué quiere decir esto? Sintaxis muy limpia quiere decir que utiliza la menor cantidad de símbolos posibles, ¿sí? Lo que hace que cuando uno lee el código no se maree. Y entonces uno puede interpretar el código incluso aunque no sea programador. En una de las entrevistas que le hicieron a Guido, él dijo que quería crear un lenguaje de programación que lo pudiera entender hasta su abuela. Obviamente, si yo le muestro mi código a mi abuela no entiende nada, pero lo que él quiso decir con eso es que sea lo suficientemente fácil como para que lo pueda aprender cualquiera. Y de hecho, Python hoy en día está liderando todo lo que es el aprendizaje de cero, justamente por la simpleza del lenguaje. Si lo comparamos con lenguajes que hoy también están mucho en uso o de moda, como JavaScript, por ejemplo, JavaScript tiene muchísima simbología y muchísimas funcionalidades. Entonces, es un lenguaje bastante complejo como para aprender quien recién está arrancando. Y Python vino a simplificar todo esto, ¿sí? Además, no es muy pesado, ¿sí? Y podemos, una persona que no sabe programación y ve un código de Python,
si uno se lo explica en palabras, acá en Argentina decimos en criollo, digamos, sin hablar con tecnicismos, lo puede entender, ¿sí? Eso es lo que finalmente quería crear Guido cuando decidió crear Python. ¿Cuáles son las características? Python es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que tiene su propio intérprete, ¿sí? El intérprete de Python se llama IPython, como iPhone, pero IPython. Y lo que hace todos nuestros programas, ¿sí? Nosotros creamos el programa y cuando lo ejecutamos, el intérprete, ¿sí? Recibe la información, se la da a la computadora se la devuelve al intérprete y el intérprete automáticamente nos lo devuelve a nosotros. Al ser un lenguaje de alto nivel es bastante potente, así que todo este proceso lleva microsegundos, ¿sí? Y, obviamente, salvo que tengamos un programa bastante grande y complejo, pero no suele llevar mucho tiempo. Es de tipado dinámico, ¿sí? Esto ha traído bastante controversia, porque quienes vienen de lenguajes de tipado estático, como C, por ejemplo, les cuesta mucho acostumbrarse al tipado dinámico. ¿Qué significa el tipado dinámico? Primero y principal, cuando yo defino una variable, no necesito indicarle el tipo de dato que le voy a alojar, ¿sí? Simplemente escribo el identificador, el operador de asignación igual y luego el valor que le voy a poner. Simplemente eso. En otros lenguajes, como C, vuelvo sobre eso, o C++, nosotros tenemos que poner el tipo de dato, por ejemplo, int, el nombre de la variable y luego el valor, ¿sí? En este caso no es necesario porque la variable, además de cambiar su valor a lo largo de la ejecución del programa, también puede cambiar el tipo de dato, ¿sí? Es decir, que yo primero le puedo alojar un entero y después, si lo requiere mi programa, le puedo alojar una lista, o una tupla, o un string, o un diccionario, ¿sí? El tipo de dato que yo quiera. Eso es que es fuertemente tipado. Y luego, perdón, eso es que es de tipado dinámico. Y luego es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que es fuertemente tipado? Que si bien mi variable puede cambiar de tipo de dato a lo largo de la ejecución del programa, yo esa variable la puedo tratar como el dato que tiene alojado en el momento que la voy a tratar, ¿sí? Ustedes saben que en programación se sigue lo que es la lógica top-down, ¿sí? Es decir, de arriba hacia abajo. Es decir, que se ejecuta de la primera línea de código sucesivamente la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi línea de código 5 definí la variable y le alojé el valor 5, un entero 5, y luego quise hacer una suma, ¿sí? 5 más 10, es decir, la variable número más 10, y el programa anduvo genial y me imprimió 15. Ahora bien, yo en la línea 10 decido tomar esa misma variable y ahora alojarle el string hola, ¿sí? Es decir, la cadena de texto hola. Y luego en la línea 11 yo quiero hacer una suma, número más 5. Ahí me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar un número con una cadena de texto. O bien a la cadena de texto le agrego otra cadena de texto, que eso se llama concatenar, que también se hace con el signo más. O bien, mi variable tiene que tener alojado un número para yo poder realizar una operación aritmética, ¿sí? Esto es lo que se llama fuertemente tipado, ¿sí? Que yo no puedo querer tratar una variable como un dato si tiene alojado otro. O a un mismo dato. Yo no puedo querer tratar un número como un string, ¿sí? Eso significa que es fuertemente tipado. Y tipado dinámico y fuertemente tipado están obviamente directamente relacionados. Es multiplataforma. Esto quiere decir que no importa el sistema operativo que tengamos, Python va a correr igual. Linux en cualquiera de sus versiones, Windows, Mac, ¿sí? No importa el sistema operativo, Python corre igual. Está creado para correr en cualquier sistema operativo. Perdón, es mi gatito. Multiparadigma. Si bien Python se dice que es un lenguaje de programación orientado a objetos, que es uno de los paradigmas de la programación, ¿sí? Nosotros podemos codear con cualquier paradigma. Podemos utilizar la programación estructurada, la programación secuencial, la programación funcional, la programación orientada a objetos, o incluso lo que se suele hacer comúnmente, que es una fusión de varias formas, ¿sí? Por ejemplo, funcional con programación orientada a objetos, ¿sí? Eso es que es multiparadigma, ¿sí? Que podemos trabajar con cualquier paradigma de la programación.
Y de código abierto es que nosotros, si tenemos una computadora, entramos a la web oficial de Python, que es python.org, y podemos descargarnos el lenguaje, ¿sí? Sin necesidad de poner nuestra tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Y además de eso, Python cuenta con un sinfín de librerías que también son de código abierto. Código abierto no quiere decir solo que sea gratis, sino que nosotros tenemos acceso a toda la documentación, a toda la información, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros necesitemos averiguar, ¿sí?, está a nuestro alcance. Por ejemplo, si no me acuerdo cómo se creaba una función, por ejemplo, si no me acuerdo cómo se importaba un módulo, etcétera, ¿sí? Entonces, las características son que es un lenguaje interpretado, es de tipado dinámico, es fuertemente tipado, multiplataforma, multiparadigma y de código abierto. Son 6 características que son importantísimas. Para descargar Python, ¿sí?, siempre se descarga desde la web oficial, ¿sí? Para nosotros poder trabajar en nuestra compu con Python necesitamos tener instalado el lenguaje. Linux, en las últimas actualizaciones, creo que ya lo tenía instalado, pero igual no perdemos nada en chequearlo. Se descarga desde la página oficial python.org/downloads. Una vez que ingresamos ese link, podemos ver que la web oficial de Python nos reconoce nuestro sistema operativo. Si estamos en Mac, nos va a ofrecer descargar la versión de Mac. Si estamos en Linux, nos va a ofrecer descargar la versión de Linux. Y si estamos en Windows, nos va a ofrecer descargar la versión de Windows. La versión actual es la 3.9.0, que salió hace muy poquito. Siempre recomiendo trabajar con la última versión, cosa de que nos podamos acostumbrar por una costumbre de futuro, ¿sí? Porque es algo que va a seguir avanzando y va a haber nuevas actualizaciones y demás. Entonces, cuanto más adelantados estemos en eso, más sencillo nos va a realizar. Pero, de todas formas, si quieren trabajar con alguna otra versión, porque quizás, no sé, su computadora no soporta la versión 3.9, que puede suceder, pueden trabajar con cualquiera de la 3 en adelante. ¿Por qué de la 3 en adelante? Porque Python 2, además de que tiene cambios bastante importantes del Python 2.7.2, que fue la última versión de Python 2 a Python 3.1, tiene cambios bastante importantes, pero más allá de eso, ¿sí?, Python 2 va a dejar de tener soporte pronto. Entonces, de hecho, yo varios de los trabajos que he tomado fueron trabajos de migrar todos programas de Python 2 a Python 3, ¿sí? Por eso es importante descargar de la versión 3 en adelante. Python 2, en el momento en que deje de tener soporte, nuestros programas van a estar completamente deprecados si no los migramos a Python 3. Y es muy probable que si esté en producción, ¿sí?, que se empiece a romper todo en producción. Y eso es algo que nunca queremos que suceda. Quienes tienen Windows, cuando lo descarguen, siempre recuerden que se les descarga un archivo .exe, ¿sí?, que cuando le dan en ejecutar, ¿sí?, se les va a aparecer una ventanita que abajo, muy chiquitito, tiene un checkbox que dice Add Python, la versión, to path, o Add Python to your environment variables, ¿sí? Cualquiera de esas dos opciones le tienen que dar clic en el check, porque si no, cada vez que quieran utilizar Python o abrir Python desde la consola, se les va a abrir el store de Windows, que creo que se llama Play Store, me parece que es. No recuerdo cómo se llama. Pero se les va a abrir el store para ver si quieren comprar, digamos, la descarga del lenguaje, que no es algo que quieren hacer. Así que antes de darle clic en instalar, siempre recuerden dar clic en ese checkbox que aparece muy chiquitito abajo. Codear en Python. Ustedes saben que nosotros podríamos codear directamente desde la consola, ¿sí? Ejecutar distintos scripts desde nuestra consola. Pero ¿qué pasa? En nuestra consola nosotros podemos hacer pruebas, ejecutar pequeños scripts y demás, pero no podríamos crear un programa completo, ¿sí? Primero y principal porque tenemos un huequito así y que lo vamos ejecutando, digamos, parte a parte, y además lo que tenemos en la consola o terminal, como le quieran llamar, es más que nada el intérprete de Python. Estaríamos corriendo, digamos, algo sobre el intérprete. Y además, una vez que cerramos eso, ya está, se perdió. No lo tenemos guardado en ningún lugar. En cambio, hay
varios entornos de desarrollo, los famosos IDE, o editores de texto, que lo que hacen es darnos la posibilidad de crear archivos, ¿sí? Para alojar nuestros programas y que esos archivos nosotros lo guardamos hoy, mañana lo volvemos a abrir, lo eliminamos, lo ejecutamos, hagamos lo que querramos. ¿Qué se utiliza para codear en Python? Codear es la acción de escribir código en la computadora, para los que no están familiarizados mucho con la jerga de la programación. PyCharm es el IDE por excelencia, ¿sí? Es muy pesado, ¿sí? Así que si tienen una computadora que es que tiene poca memoria y demás, no lo recomiendo justamente por esto, porque es muy pesado, ocupa mucho espacio. Pero está buenísimo. Yo hace años que utilizo PyCharm y es muy amigable para quienes están empezando también. Tiene muchos atajos, ¿sí? Resuelve muchas cosas, entonces hay cosas que quizás para alguien que está aprendiendo no lo termina de aprender porque PyCharm se lo resuelve. Si estamos por cometer un error, por ejemplo, de tipado, ¿sí? PyCharm nos marca, ¿sí? Como diciendo, che, acá hay algo que no están dando bien. Después tenemos Anaconda, ¿sí? Que es un software, ¿sí? Que se utiliza mucho para la ciencia de datos. Este software trae varios IDEs para que nosotros podamos elegir con cuál trabajar. Uno de ellos es Jupyter Notebooks, que lo que hace es, creamos notebooks, es decir, como cuadernos, que son files, y trabaja celda a celda. Es muy bueno para arrancar en lo que es ciencia de datos porque al poder ejecutar el programa celda a celda, nosotros podemos ejecutar distintos fragmentos, ¿sí? Y generar, por ejemplo, un data frame de una cosa y en la otra celda generamos un data frame completamente distinto de otra cosa y podemos generar gráficos y ir ejecutándolo celda a celda. Otro IDE que tiene Anaconda es Spider, que Spider es muy amigable y está muy bueno para comenzar porque está dividido en dos. A la izquierda tenemos el editor, ¿sí? Y a la derecha tenemos el intérprete de Python, que funciona de dos maneras. O bien podemos ejecutar cosas celda a celda y escribirla ahí, como en Jupyter. Jupyter también se ejecuta sobre el intérprete. Podemos ejecutar las cosas celda a celda, ¿sí? O bien podemos codear, generar el archivito y ejecutarlo luego en el intérprete a la derecha, perdón. Entonces, Spider es bastante amigable, ¿sí? Para quien recién comienza. Y la interfaz es bastante fácil de entender y demás, así que es algo que súper recomiendo. Y en las últimas versiones de Anaconda también trajo incluido PyCharm, ¿sí? Para quien quiere bajarse directamente Anaconda. Y luego el famoso Visual Studio Code, que quienes vienen de otros lenguajes como JavaScript están bastante amigados con Visual Studio Code. Lo único, Visual Studio Code pesa muy poco, así que es una buena opción para quienes tengan poco espacio en su computadora. Y lo único que requiere es que en las extensiones, ¿sí? Descarguen la extensión de Python con la P mayúscula. Es una de las primeras opciones que aparece y tiene alrededor de 23 millones de descargas, así que la van a reconocer rápido. Es importante descargar esta extensión para que Visual Studio Code pueda reconocernos las variables, las palabras reservadas, la indentación, etc. Y si no quieren descargar ningún entorno de desarrollo, pueden utilizar Google Colab, ¿sí? Que funciona tipo un notebook de Jupyter, es decir, crea un file y se puede ejecutar celda a celda las distintas partes del código. Lo único para tener en cuenta de Google Colab es que tiene varios bugs, ¿sí? Por ejemplo, cuando le damos clic en ejecutar es bastante lento, independientemente de nuestra computadora, es lento el software. Y además, a veces se traba el kernel y tenemos que cerrar y volver a abrir para poder ejecutar y que no nos esté marcando un error que claramente no existe. A veces, obviamente, cometemos errores en nuestro código todo el tiempo, pero a veces lo que tiene Google Colab es justamente que encuentra, por ejemplo, variables que nosotros nunca declaramos. Esas son dos cuestiones a tener en cuenta de Google Colab, pero por fuera de eso se puede utilizar prácticamente para todo lo mismo que tanto PyCharm como los IDEs que están en Anaconda como Visual Studio Code. Entonces, primero descargamos el lenguaje y luego el entorno de desarrollo que querramos utilizar para poder codear y crear nuestros archivos y nuestros files y nuestros programas.
¿Qué es lo más importante de Python? ¿Qué es lo que lo hace distinto del resto y para mí mejor? La sintaxis. Como veíamos cuando vimos que era Python, hablábamos de la sintaxis, de la sintaxis limpia que favorece el código legible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo no saber programar, sí, pero si me muestran un código de Python y me lo explican, fuera de los tecnicismos, puedo entender lo que dice, ¿sí? Y por eso es porque tiene muy poca simbología y tiene una clave que es la indentación. La indentación es una sangría, es decir, son 4 espacios después del comienzo de una sentencia, que si nuestro editor de texto o entorno de desarrollo no lo hace, que es raro, lo podemos hacer con 4 espacios de la barra espaciadora o con un tab. El tab es el que está al lado de la Q. Y ven que lo que hace es, yo acá estoy definiendo la función numeral, ¿sí? Y luego de los 2 puntos, cuando doy Enter, me indenta y quiere decir que todo lo que de acá, de los 2 puntos en adelante, que esté indentado, ¿sí? Va a ser el bloque de código que va a pertenecer a la ejecución de esa función. Esa es la clave de Python, la indentación. Algunos aman la indentación, es una grieta bastante importante porque a algunos les encanta la indentación, a mí, por ejemplo, y otros la odian. ¿Por qué? Porque en otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, los lenguajes que aprendemos en la universidad, C, C++, PHP, Java, no es obligatoria la indentación. ¿Por qué? Porque los bloques de código se encierran entre llaves, ¿sí? Y dependiendo dónde termine la llave, si hay, es decir, tiene que haber llave de apertura y llave de cierre, es donde va a terminar nuestro bloque de código. En cambio, Python es sumamente sencillo, ¿sí? Porque en el momento que yo salí de la indentación, ese bloque de código terminó, ¿sí? Entonces es muy fácil identificar qué bloque de código pertenece a cada sentencia, ¿sí? Esto es el core de Python, la poca simbología y la indentación, ¿sí? Es quizás una de las cosas más importantes y más amigables también. Para quienes están empezando recién, es un alivio, ¿sí? Porque si se están adentrando en la programación, han visto un montón de chistes y memes, y muchas cosas te olvidaste el punto y coma, ¿sí? Al final de una oración, al final de una línea de código. Entonces, en Python no existe el punto y coma, es decir, termina la línea de código, damos Enter y pasamos a la otra línea de código, no existe el punto y coma. Esa simbología, que falte esa simbología es clave para entender lo fácil y dinámico que es el lenguaje, y lo amigable que es para aprender. Luego hay una guía, ¿sí? Que se llama PEP 8, Python Enhancement Proposal, y 8 porque es la versión actual, que es una guía de estilos. ¿Es obligatoria? No. ¿Tengo que seguir esos lineamientos? Por supuesto que no. No es obligatoria. Ojo, yo digo que no es obligatorio, pero quizás entran a trabajar a una empresa y la empresa le dice, miren, acá seguimos PEP a rajatabla. Bueno, entonces hay que seguir esa guía de estilos. Obviamente hay distintos plugins, como el plugin Black, como negro en inglés, Black, que lo que hace es, terminamos de codear, aplicamos Black y nos pone todo nuestro código bonito, ¿sí? En base a los lineamientos de PEP 8. ¿Qué son estos lineamientos? Son distintas sugerencias para que nuestro código sea más ordenado, más lindo, más legible, porque piensen que nosotros rara vez vamos a trabajar solos, ¿sí? La mayoría de las veces trabajamos en equipo y está bueno que el otro pueda entender lo que yo hago en mi código, porque si lo entiendo solo yo y trabajo en equipo, hay algo que está fallando. Entonces, además de la documentación, ¿sí? La documentación son comentarios a lo largo del código, es decir, fragmentos de código que no se ejecutan, pero que explican qué se hace en cada parte de nuestro programa. Y con PEP lo que hacemos es, por ejemplo, una de las cosas que sugiere PEP es que los strings, ¿sí? Las cadenas de texto, sean con comillas simples y no con comillas dobles. ¿Python permite las dos? Sí. ¿Nos va a dar error el programa si utilizamos las comillas dobles? No. ¿Sí? Por lo tanto, es algo puramente de estilo. Otra cosa que sugiere es que cada vez que voy a definir una función, antes tiene que haber 2 líneas de código en blanco. PyCharm, por ejemplo, por defecto sigue los lineamientos de PEP 8, entonces cada vez que yo quiero hacer algo que no sigue esos lineamientos, me lo marca. Obviamente no me va a dar error el programa, pero me pone un subrayadito
que es similar al subrayadito del Google Doc. ¿Vieron cuando cometemos alguna falta de ortografía o no nos reconoce la palabra porque está en otro idioma? Bueno, es exactamente igual a eso. Entonces, PEP 8 recomienda estas cosas. Recomienda también que cuando tenemos un objeto iterable, ¿sí? Un objeto iterable, recordemos que es aquel susceptible de ser recorrido elemento a elemento. Y tiene muchos elementos, ¿sí? Lo que se hace es, defino la variable en la que voy a alojar, el operador de asignación igual, luego pongo un elemento en cada línea de código, ¿sí? Y no pongo todo el choclazo, ¿sí? En la misma línea de código. Relacionado con esto, una de las cosas más importantes de PEP 8, y es algo que, por más que no sigan los lineamientos de PEP 8, tienen que hacerlo porque si no, el código es un horror, es imposible de leer, que es que nuestra línea de código como máximo tiene que tener entre 70 y 80 caracteres. Si tiene menos no pasa nada, pero si tiene más, ya de hecho, por ejemplo, PyCharm y Spyder, cuando se cumplen los 80 caracteres nos pone una línea como para indicarnos, hasta acá está bien. No nos va a dar error, pero es como que se nos hace una línea infinita, ¿sí? Que no queda bien. Entonces, esas son las cosas que sugiere. Eso es lo que se llama código wrap, ¿sí? Es decir, que si yo le aplico, me quedó toda una línea larguísima que supera los 80 caracteres, la marco y le pongo soft wrap, y lo que me va a hacer es dividírmela para que las líneas me queden de como máximo 80 caracteres, ¿sí? Esto es una de las cosas más importantes que sugiere PEP 8. Después, de forma de importar módulos, ¿sí? Que si voy a importar más de un módulo, importe primero uno, luego el otro, en orden alfabético, ¿sí? No que ponga import y todos los módulos uno al lado del otro separados por comas. ¿Me va a dar error si lo hago así? Por supuesto que no, pero la guía de estilos sugiere otra cosa, ¿sí? Para eso se utiliza PEP 8. Es más que nada para buenas prácticas. Que lo haga de otra manera quiere decir que me va a dar error. Vuelvo a decir, no, el programa no se va a romper. Pero a la vista es mucho más bonito y mucho más legible por los QA, que son las personas que se encargan de analizar la calidad de nuestro software y encontrar distintos errores que quizás nosotros no encontramos como programadores, los otros programadores que trabajan con nosotros, etc. Bien, áreas de aplicación. En la encuesta de desarrolladores que realizó Stack Overflow, que es si no la conocen, es un lugar que es como el Yahoo Respuestas, digamos, de los programadores. Todo error que a nosotros nos salte en el código o dudas que nos surjan, alguien ya hizo esa pregunta en Stack Overflow. Entonces, hay una mínima respuesta que nos puede ayudar a solucionar nuestro problema antes de colapsar o llamar a nuestro tech lead y demás. Se hizo cerca de 90.000 desarrolladores en todo el mundo y Python ocupa el segundo puesto en extensión de uso, siendo el lenguaje principal de un 41% de los encuestados. Un 41% es un número importante, ¿sí? Porque recordemos que hay muchísimos lenguajes de programación actuales, es decir, que se usan en la actualidad. De hecho, en el último tiempo, Python le estuvo ganando muchísimo terreno a la parte de web, a la parte de back. Ustedes saben que el desarrollo web se divide en front y back, ¿sí? El front sería toda la parte visible, toda la parte estética y toda la interacción, mientras que el back es lo que sucede atrás, es decir, la comunicación con los servidores, con las bases de datos, etcétera, ¿sí? Python le estuvo ganando bastante terreno a JavaScript, que tenía bastante monopolizado el tema del back con Node.js, y Python con un framework que se llama Django, le está ganando bastante terreno. O sea que yo creo que en el corto, mediano plazo también va a lograr conquistar, digamos, ya lo conquistó, pero no diría la palabra monopolizar, pero sí ser quizás el más utilizado también para la parte de back. Y además es el lenguaje preferido para desarrollar del 73% de las personas, que es un montón, ¿sí? Con lenguaje preferido tiene que ver mucho con sus características que estuvimos viendo, el tema de que sea fuertemente tipado. Algo que me olvidé decir es que desde Python 3.8
las variables se las puede poner de tipado estático, ¿sí? Para quienes vienen de otros lenguajes que están acostumbrados al tipado estático, es importante esa feature, ¿sí? En ese release, porque es algo en lo que ellos ya venían trabajando y les hace que el lenguaje sea más amigable aún. Y bueno, todo esto de la sintaxis y la poca simbología hacen que sea tan amigable el lenguaje. Y es el que más desean aprender el 25,7% de las personas, liderando esa categoría, ¿sí? Es decir, que es un porcentaje muy importante, ¿sí? Porque el 75% restante está peleado entre todos los otros lenguajes, ¿sí? Entonces puede liderar esa categoría. ¿Por qué lo desean aprender muchas personas? Volvemos sobre lo mismo. Por el hecho de que en un futuro, ¿sí? No muy lejano, en el corto o mediano plazo, todo lo que es machine learning, inteligencia artificial, robótica y demás, van a ser cosas que yo diría que lo vamos a tener que aprender, ¿sí? Querramos o no, ¿sí? Que va a tener que formar parte de la currícula universitaria. No necesariamente aprender eso en sí, sino realmente aprender el pensamiento algorítmico y computacional. Porque van a ser requeridos cada vez más puestos de trabajo. Y de hecho lo que sucede hoy en día, por ejemplo, con el desarrollo de software, es justamente eso, que hay muchísima oferta laboral y hay poca oferta de mano de obra, digamos, de empleados, de gente que quiera codear, porque hay poca, aunque no lo creamos, hay poca gente que sabe. Y mucha gente no se acerca justamente por esto, porque piensa que somos todos genios o que somos todos superdotados, y la realidad es que no. Yo no lo soy. La mayoría de la gente que conozco gente brillante, pero no precisamente que se dedique a programar. Entonces, es independiente de nuestro nivel intelectual, sino que lo importante es que tengamos voluntad, porque es algo que es sentarse y practicar horas y horas y horas. Obviamente descansar, ¿sí? No quiero sacar la parte de ocio de nuestro día, pero todo lo que digamos, lo que necesitamos saber es justamente eso, saber resolver problemas y luego es sentarnos y practicar. Elegir uno de los lenguajes que nos gusten, ¿sí? Puede ser Python o no. Python es excelente para aprender, para quienes estén recién aprendiendo. Y luego empezar a practicar. Y es cuestión de es prueba y error, ¿sí? Es constante. Es como un modelo de machine learning de aprendizaje supervisado. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error, y cada vez vamos mejorando, hasta finalmente aprenderlo. La popularidad del lenguaje sí ha hecho crecer un enorme ecosistema de librerías, frameworks y utilidades en torno al mismo. ¿Qué son las librerías y los frameworks? Son paquetes, ¿sí? Que son distribuibles, es decir, que son de código abierto. También nosotros tenemos el acceso, ¿sí? Los podemos descargar y utilizar. Python tiene algo que se llama pip, que es un paquete de instalación de paquetes, en el cual hay una infinidad de paquetes que han creado distintas personas y distintos equipos y que son distribuibles, es decir, que fueron aceptados por la Python Software Foundation y que cada uno resuelve algún problema en particular. Por ejemplo, tenemos el paquete Pandas, ¿sí? Que es una librería de la ciencia de datos, ¿sí? Que se utiliza justamente para todo lo que es el análisis exploratorio, ¿sí? Poder traer datasets, ¿sí? Ya sea de una planilla de Excel, de una base de datos o datos así al azar, ¿sí? Que estén alojados en objetos iterables y poder procesar toda esa información. Y los frameworks, que vendrían a ser también librerías, pero en vez de utilizarse para cualquier área en particular de Python, se utilizan para el desarrollo web. Y esos son Django y Flask. Flask está bastante en desuso, es decir, se sigue utilizando, pero no se están creando tantos programas nuevos en Flask, sino que ya está pasando casi todo a Django porque es mucho más amigable, es más accesible también, y creo que hasta es más potente. Yo desarrollo web no hago, pero tengo conocidos que sí, y creo que Django es como más potente.
Todas estas librerías también son de código abierto, como decía, es decir, que nosotros tenemos el acceso tanto a la descarga y a la utilización como también a la documentación. Y todas fueron creadas por personas expertos, digamos, en el lenguaje y en algún área en particular, ¿sí? Hay librerías para todo. Para todo lo que nosotros querramos hacer con Python hay o un método, ¿sí? Es decir, una función, o una librería que tiene un método que logra resolver eso que nosotros queremos hacer, ¿sí? ¿Y qué nos facilitan estas librerías, nuestros frameworks? Que quizás algo que nosotros teníamos que definir 15 funciones, llamar, crear un bucle, crear una clase, hacer la relación de los objetos, etcétera. La librería o el framework directamente tiene el método que ya tiene todo eso creado, ¿sí? Entonces yo en mi file lo único que hago es llamar al método, es decir, es media línea de código, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos solucionan la vida estas librerías, estos frameworks que fueron creados justamente para resolver problemas que nosotros podemos llegar a tener en algún digamos, momento de nuestro programa, ¿sí? Porque por lo general cada cosa que pensamos ya está creada en cuanto a métodos, me refiero. Entonces es cuestión de buscar nada más cuál es el método o la librería correcta para trabajar con esto. ¿Cuáles son las principales áreas en las que Python se destaca? Ciencia e ingeniería. La librería SciPy, ¿sí? De Science Python. Todas las librerías tienen unos nombres medio así. Está formado por las librerías NumPy, Pandas y Matplotlib. Y tiene utilidades para ejecutarse directamente sobre el intérprete de Python. Por eso utiliza mucho Jupyter, Notebooks y Labs. Y se utiliza mucho todo para todo lo que es procesamiento de datos, ¿sí? Y se utiliza también para cosas como, por ejemplo, la astronomía, ¿sí? Ayer justo un chico en Twitter puso que había estado años programando el Fortran para poder hacer distintas relaciones entre los planetas y demás, y que de repente con NumPy eran 5 líneas de código y en 2 segundos ya tenía todo, para que se den una idea de cómo soluciona los problemas. Análisis de datos y Machine Learning. Ustedes sabrán que Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, que está bastante demandada laboralmente hoy en día y hay muy poca gente que se dedique de lleno al Machine Learning. Las librerías populares son Scrappy, ¿sí? Para todo lo que es el web scrapeo, ¿sí? Scrapear una web es agarrar la web y crear un script, ¿sí? Que la procese. Es decir, no ir yo botón por botón y buscar lo que estoy buscando, sino crear un script que me lo encuentre solo. Muchas veces hay información que yo necesito para trabajar que está alojada en una página web, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es crear un script que me traiga esa información de la página web sin necesidad de ir yo a la página web, buscar, ir avanzando, descargar y demás, ¿sí? El web scraping es un puesto que no lo tienen en muchas empresas, es decir, no es un puesto en relación de dependencia, pero hay mucho trabajo freelance de web scraping, muy bien pago, y hoy en día es muy buscado, para tener en cuenta. Pandas, que lo nombré hace un rato, que es Panel Data, y lo que hace es justamente trabajar a partir de distintos conjuntos de información para crear los data frames, en los cuales los data frames son matrices, ¿sí? Que tienen etiquetas en las columnas y etiquetas en las filas, a los cuales nosotros podemos acceder y procesar toda la información, una sola columna, una sola fila, un grupo, ¿sí? Etcétera. Y TensorFlow y PyTorch, que se utilizan para todo lo que es justamente Machine Learning, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron esas aplicaciones en las cuales si nosotros sonreímos cambia de color o si sonreímos nos reconoce la cara, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso se hace o con TensorFlow o con PyTorch. Y quizás son 10 líneas de código. O sea, para que se den una idea de que no es difícil. Es decir, tiene su nivel de complejidad, no es que de la noche a la mañana lo aprendes. Pero es bastante amigable y si uno tiene la voluntad y se sienta y practica, es muy factible que lo aprenda. Desarrollo web, como hablábamos hace un rato, con frameworks, ¿sí? Que son las librerías de desarrollo web, como Django, ¿sí? Que es la contemporánea, la más actual y la que más fuerza está tomando, y Flask. Y servidores web como Tornado o Ganicorn, ¿sí? Entre otros. Y la administración de sistemas y DevOps con la herramienta como Ansible y Salt, ¿sí?
DevOps también es un puesto que está tomando bastante popularidad, digamos, en la oferta laboral. Antes no se esperaba que una persona que se dedicara a DevOps, que son las operaciones, digamos, programara, ¿sí? Pero hoy en día sí se le pide que sepa programar, y Python es sumamente importante, porque justamente es uno de los lenguajes que ayuda a entender todo de manera holística, es decir, todo de manera general. Y por último, las grandes empresas que utilizan Python, ¿sí? Instagram, Pinterest, Dropbox, BitTorrent, Facebook, Spotify, Google, Netflix y la mismísima NASA, ¿sí? Trabajan con Python. De algunas es el lenguaje principal, ¿sí? Como por ejemplo Dropbox, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en Dropbox está prácticamente codeado en Python. Y otras es el lenguaje que utilizan como complemento para ciertas cosas, como por ejemplo en Instagram, ¿sí? Pero para que se den una idea que el poder, digamos, o las puertas que nos puede abrir saber este lenguaje, ¿sí? Que podemos llegar a trabajar en grandes empresas como Google, como Instagram, como Dropbox, ¿sí? Que hoy en día, y no me refiero en cuanto a sueldos, sino al nivel de aprendizaje que uno puede llegar a tener trabajando en una empresa grande, ¿sí? Obviamente yo siempre he trabajado en startups, pero sé que el nivel de crecimiento profesional y el nivel de desafíos quizás son mucho más notorios en empresas bien grandes, ¿sí? Entonces está bueno tener en cuenta que este lenguaje en particular, además de tener muchísimo futuro, es un lenguaje que se utiliza en las grandes empresas que hoy en día mueven millones de usuarios, además de millones de dólares, y que son empresas que se van a mantener moviendo la misma cantidad de usuarios, la misma cantidad de dinero y más durante años y años y años. Y en algún momento Google va a dominar el mundo, porque ya lo está haciendo para mí, pero bueno, ese es otro tema. Tener en cuenta que estas grandes empresas utilizan Python en sus desarrollos es importante, ¿sí? Y a la vez es como un empujoncito, ¿sí? Para aprender. Y esto está relacionado también con la curva de aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Una persona que tiene la voluntad de aprender, como decía, y que se sienta y se pone a practicar y demás, la curva de aprendizaje de Python es muy rápida, ¿sí? Porque es un lenguaje, es como escribir en nuestro lenguaje natural, ¿sí? En nuestro caso el español. Entonces, es una curva bastante rápida. Python no pasa tanto del nivel básico al intermedio y luego al avanzado, sino que el nivel básico que aprendemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, doy un curso que lo enseño en 7 semanas. Obviamente, la persona que lo está aprendiendo tiene que ponerlo ante sí y ponerse a practicar y realizar sus programitas y hacer las guías y demás, pero es un lenguaje que en 1 mes y medio se puede aprender todo lo básico, ¿sí? Y luego no es que se pasa a una parte intermedia, sino que se pasa a alguna de las ramas de aplicación. Es decir, volvemos para acá, pasamos a alguno de estos lugares, ¿sí? O aprendemos Machine Learning, ciencia de datos, desarrollo web, DevOps, web scraping, ¿sí? Y elegimos algunos de esos ámbitos para aprender. Además, ahora que ya sabemos manejar bien el lenguaje y entendemos cómo funciona el lenguaje, ya podemos pasar a la parte de librerías, ¿sí? Y ver, bueno, voy a aprender la librería NumPy, ¿sí? Que es una librería para crear arreglos y matrices para procesar datos. Entonces, una vez que como ya sabemos manejar el lenguaje, el core básico del lenguaje, ya podemos decidir, bueno, voy a aprender una librería porque realmente lo que me gusta es el Machine Learning. Entonces voy a aprender PyTorch, ¿sí? Y la curva de aprendizaje realmente es mucho más rápida, ¿sí? Mucho más exponencial que en otros lenguajes, ¿sí? Si hay voluntad y si hay capacidad de sentarnos y tiempo también, porque, ojo, yo sé que la mayoría trabajamos y que no es que estamos todo el tiempo aburridos en nuestra casa tomando café con leche y que tenemos todo el tiempo del mundo para aprender a programar. Sino todos los días un ratito sentarnos, bueno, a ver, me sale esto, o ponernos metas y desafíos, ¿sí? Decir, bueno, hoy voy a resolver este problema y no me levanto de la compu hasta que no me salga, ¿sí? Entonces, ir haciendo así. La curva de aprendizaje de Python es muy rápida, ¿sí? Es una persona que tiene la voluntad de aprender, el tiempo, las ganas, ¿sí? Y la práctica, aprende muy rápido el lenguaje y, como verán, tiene muchísimas posibilidades de tener una buena salida laboral. Y no hablo en relación a sueldos, hablo en relación a
empleos que realmente son desafiantes, porque lo que tiene la programación, que a mí me fascinó, yo estudié grande programación, tengo 29 y a los 26 empecé a estudiar programación, lo que tiene es un dinamismo, ¿sí? Y en especial Python, que todos los días vas a hacer algo distinto. No es como un trabajo de oficina en el que vos vas, te sentás, te haces tu mate, tu café y todos los días haces lo mismo en la computadora. No, esto es constantemente cambios, sí, es todo dinámico. Es muy probable que primero estemos trabajando en un proyecto, ese proyecto termine, se cierra y luego arrancamos otro proyecto completamente distinto. Entonces hay un dinamismo constante, ¿sí? Se sale de la monotonía en la cual quizás trabajaron 40 años nuestros padres. Y a mí eso es algo que me fascina. Yo me aburro muy rápido en las cosas. Entonces el hecho de saber que esta semana estoy haciendo algo y la semana que viene voy a estar haciendo otra cosa, me entusiasma un montón. Y creo que es algo que puede ofrecer todo el mundo de la programación en general y Python en particular, que es realmente digno de ser explorado y de ser explotado. Y vuelvo sobre lo mismo, la curva de aprendizaje de Python es muy rápida. Bueno, si alguno de ustedes está haciendo alguno de los cursos de BitNation, habrá podido notar eso. Que el hecho de... a mí me pasó explicando que siempre cuando se llega a la parte de programación orientada a objetos, es medio como un punto de inflexión en el aprendizaje de la programación. Es como que ahí decidís si seguís o si ya dejás, ¿sí? El punto clave de inflexión es la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos en Python es tan sencilla y tan amigable que todas las personas que venían de otros lenguajes me decían, no puedo creer que después de 1000 años terminé de entender la programación orientada a objetos. O sea, ese nivel de sencillez y de curva de aprendizaje rápida que tiene. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla. Me gustaría ahondar en un millón de cosas más, pero bueno, este es el tiempo que tenemos y el resto del tiempo para que, no sé si hay preguntas, no sé, Esteban, si estuvieron haciendo preguntas y demás. Django, ahí Mado está preguntando qué es Django y para qué sirve. Django es un framework, sí, es decir, una librería para trabajar con el desarrollo web, ¿sí? ¿Qué es una librería? Es algo que nos facilita, ¿sí? Y nos simplifica nuestro código, que simplemente nosotros importamos esa librería, es decir, la utilizamos y nuestro código, el main, ¿sí? Siempre el archivito principal de nuestro código ejecutable se llama main. Lo que va a tener son mínimas líneas de código que van a hacer llamar a distintos métodos que estén dentro de esa librería. Es decir, que alguien ya codió, ¿sí? Ya creó las funciones y todo lo que va a necesitar nuestro programa. ¿Puedes recomendar un libro para introducir Python a la ciencia de datos a un público diverso? Sí, tengo para recomendar dos. Uno en inglés, que es Python Python Data Science Handbook, que es el de O'Reilly, que está en PDF en internet, si lo buscan, si ponen el nombre y luego PDF les va a aparecer. Y después el libro de Python de Eugenia Bajit, que empieza desde lo básico de Python, ¿sí? Y desde lo básico también de terminal de comandos, por si alguno quiere hacerse amigo de eso. Y luego ahonda en distintos sectores de la ciencia de datos. Y está en español, ¿sí? El que te recomendé primero está en inglés y este de Eugenia Bajit está en español. Compartimos la idea de trabajar con proyectos nuevos retos. Llevo una semana de estudiantes y es cierto, se vuelve intuitivo. Gabriel Frey. Genial, sí. ¿El directo que ha guardado? Creo que sí. Eso lo debería responder Esteban. ¿Es recomendable saber inglés para manejar Python? En realidad es recomendable saber inglés para manejarse en la programación. Si no sabes inglés vas a quedar afuera, no. Pero es muy probable que si sabes inglés te asignen mejores proyectos. ¿Por qué? Porque puedes tener una conversación fluida con un cliente extranjero y demás. Y además, otra de las cosas es que todos los lenguajes están escritos en inglés, ¿sí? Por lo tanto, ahí obviamente podemos utilizar el traductor de Google, pero tenemos que entender ciertas palabras, ¿sí? Para poder entender cómo funciona. Como por ejemplo, un tipo de dato booleano en Python es true o false,
Que si yo no sé lo que es true o false, claramente me va a costar entender cómo es ese lenguaje, cómo es ese dato. Y después, muchas veces, si vamos a trabajar en equipo y si vamos a trabajar en empresas que son internacionales, multinacionales, es muy probable que el programa esté escrito en inglés. Ahí contestaron que el directo queda guardado, Alejandro. ¿En cuánto tiempo más o menos se domina a un buen nivel del lenguaje? Eso depende de cada uno. Vuelvo a repetir, la curva de aprendizaje, si hay voluntad, tiempo y práctica, es muy rápida, ¿sí? Muy rápida en cuanto a 2 meses y medio que uno pueda aprender bien. Es decir, no siempre tratemos de pensar que nosotros arrancamos como principiantes, es decir, que vamos a tener un nivel bueno, pero de principiante, no vamos a pasar a ser semi-senior en 2 meses. Pero eso siempre va a depender de cada uno. ¿Cómo fue tu transición al nivel que tienes ahora? Yo me dediqué al turismo durante muchísimos años y luego llegó un punto en el que noté que las grandes empresas de turismo como Despegar, Almundo, Turismo City y demás, no buscaban ni técnicos ni licenciados en turismo, sino que buscaban desarrolladores de software, ¿sí? Porque de hecho la agencia de viajes tradicional en un corto o mediano plazo va a dejar de existir. Así que buscaban personas que desarrollen software y de repente me encontré con que tenía 25 años y yo no sabía desarrollar software y sentía que antes de los 30 años todo lo que yo sabía iba a quedar obsoleto. Así que ahí decidí aprender programación. Empecé aprendiendo desarrollo web, que no me gustó para nada. Empecé por JavaScript. Luego me anoté en la universidad, en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, donde estudié la tecnicatura en programación y ahí aprendí distintos lenguajes, aprendí sobre hardware, aprendí bien de software, aprendí bien cómo funcionan las cosas, aprendí bien todo el core de la programación, no en un lenguaje en particular. Y ahí fue cuando conseguí mi primer trabajo y uno de los primeros lenguajes en los que trabajé fue Python y me encantó. Y a partir de ahí fui avanzando y avanzando y avanzando y fui, más allá de mi trabajo o de mis estudios, me fui formando aparte yo con cursos online, con cursos presenciales. Siempre que tenía tiempo me creaba proyectos propios, ¿sí? Cosas básicas. Me creé un controlador de gastos mensuales para tener yo para mí y que me ayudó a amigarme, digamos, con cómo se crea un programa, cómo se ejecuta, cómo se distribuye, etc. Así que o sea, no es solo cuestión de el trabajo que hagamos, ¿sí? Sino también lo que hagamos por fuera, ¿sí? Cómo enriquezcamos nosotros nuestra profesión, ¿sí? Que seamos los mejores en la universidad o que seamos, que entendamos súper bien el lenguaje, no tiene nada que ver con cómo uno se desarrolla profesionalmente. Mi interés principal es el Machine Learning. Hasta ahora he trabajado con la librería PyCare, te recomiendo si iniciar alguna otra. Hay un montón para trabajar con Machine Learning. PyTorch es muy buena, es muy amigable, es de código abierto también, pero PyCare está buena también. TensorFlow es quizás una de las más solicitadas en cuanto a oferta laboral. Docker es más que nada para poder correr nuestros programas. Es algo que va independientemente del lenguaje. De hecho, por ejemplo, uno de los problemas que yo tuve, yo ahora tengo Mac, pero uno de los problemas que tuve cuando utilizaba Linux es que con la actualización de Ubuntu a 20.04, de repente me dejó de reconocer Python y me devolvía, me ponía siempre por defecto Python 2.7. Por más que se lo modificaba, me lo volvía para atrás. Y no me dejaba, y como tenía Python 2.7, hay un montón de programas que no podía correr porque estaban desarrollados en Python 3. Entonces pude instalar Docker, que es como una dependencia aparte, para poder correr los programas independientemente del sistema operativo. Pero eso va más allá de Python, ¿no? Vos no necesitas saber Docker para poder trabajar en Python. Estoy interesada en aprender Python para la ciencia de datos. Sí,
Siempre antes de empezar en alguna rama en particular, siempre es preferible que aprendas bien lo básico del lenguaje. Eso es sumamente importante porque es, a ver, no es que no vayas a poder desarrollarte como ciencia de datos, pero hay un montón de cosas que no te van a cerrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos necesitas saber más allá de cuando importás un método, necesitas poder entender cómo funciona ese método, ¿sí? Independientemente de que no lo estés viendo y que no lo hayas creado vos, necesitas saber cómo funciona eso. Entonces, para eso sirve saber todo lo básico del lenguaje. ¿Impartes cursos enfocados a lo que se apunta ahora, ciencia de datos, deep learning, machine learning, redes neuronales? En realidad, yo durante todo el año estuve dando un curso básico, ¿sí? En el que vemos hasta interfaces gráficas, y recién ahora, en octubre, ¿sí? Empecé a dar el primer curso de ciencia de datos, aplicada al análisis de datos, ¿no? A todo el ecosistema de la ciencia de datos en particular. Y tengo ganas para 2021, sí, hacer algo de machine learning o de redes neuronales, que es sumamente interesante. Me puedes encontrar en mi Instagram, que es el Instagram, digamos, de los cursos, que es ese que se ve ahí, la maga de Python. Y ahí siempre comparto la información y también comparto distintas cards de información de Python para quienes recién se estén adentrando en el lenguaje. Luis dice, hola, muy buena charla, yo llevo 2 años más o menos programando con Python en la universidad, estudio química, ¿cómo podría aplicar un trabajo como programador si no tengo experiencia como ingeniero, que siempre es lo que piden? No necesariamente, a veces te hablan de software engineer, ¿sí? Que es el puesto en sí, pero no, eso no quiere decir que lo que estén buscando es un ingeniero, sino realmente lo que buscan es un programador, que el programador puede haber aprendido estudiando ingeniería, estudiando programación o de manera autodidacta. La gran mayoría de las personas que hoy en día se dedican a todo lo que es programación y lo buscas en LinkedIn y dice software engineer, la gran mayoría aprendieron con cursos de Udemy y de YouTube, ¿sí? Así que no es imposible, ¿sí? Lo que yo sí te recomiendo es que te armes un portfolio, ¿sí? De proyectos propios, ¿sí? Cualquiera, puedes buscar distintos proyectos open source y colaborar, ¿sí? O buscar, hay un libro que se llama Automate the Boring Stuff with Python, que tiene muchísima ejercitación y muchísima ejercitación de proyectos reales, ¿sí? Es decir, revisar creo que en uno revisa toda la parte de API JSON de Google y demás, ¿sí? Entonces, en base a eso, vos te haces tu propio portfolio subiéndolo a GitHub, que es como el Google Drive de los programadores, y lo pones en tu currículum. Y siempre sé sincero y decir, no tengo experiencia, pero realmente tengo la voluntad de aprender y crecer en esto y poder que esta pueda ser mi profesión. Bien, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta que no haya visto. Hola, Magali, ¿me oyes? Sí, perfecto. Bueno, te comento que la charla ha sido un éxito, la gente conectadísima y bueno, todas las preguntas. Y bueno, no sé si tiene, ahí te están agradeciendo, Celia Span, Loren Juliet. ¿Por dónde empezar? Empezar. Siempre, si vos estás en algo, en una, digamos, no sabes nada de programación, siempre empezá por los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos es esto. Cómo aprender a pensar de manera algorítmica y computacional. Cómo aprender a crear un algoritmo. Cómo aprender a crear un algoritmo y que ese algoritmo sea entendido por la computadora. Y una vez que logres captar todo eso y que logres entender bien el core de la programación, recién ahí pasá y elegí el lenguaje, ¿sí? Python en este caso o el lenguaje que vos quieras. Quizás vos lo que querés hacer es dedicarte a otra cosa que no tenga nada que ver con Python, ¿sí? Que necesitas aprender otro lenguaje. Entonces, vos lo que querés hacer es formarte como programadora. Entonces, lo que vas a hacer es aprender a pensar como programadora. Y una vez que sepas eso, pasás al lenguaje.
Y bueno, como te digo, todos agradeciendo por esta charla y les agradecemos a todas las personas que se conectaron. No sé si tengan otra pregunta que comentar antes de terminar esta masterclass. Bueno, creo que nos aclaraste muchas dudas. Yo que estaba entre meterme y no meterme al mundo del Python, me acabas de convencer. Y bueno, a practicar. Y bueno, nada más que agradecerte a ti, Magali, por tu tiempo, por tu compañía, por tus conocimientos. Y bueno, te esperamos muchas veces más en BizNation. Genial. Muchas gracias a todos por convocarme. eh, y, y nada, lo que necesiten siempre estoy disponible. Ahí tenemos una última pregunta de Andrés Felipe Tavera. Recursos para aprender esta lógica de programación. Hay en YouTube, hay muchísimos recursos gratuitos. Si ponen el filtro de fundamentos de la programación o pensamiento algorítmico, pensamiento lógico o pensamiento computacional, hay un montón de recursos en español. ¿Sí? Es algo que no es difícil de aprender y es bastante corto, es decir, el proceso no es muy largo, ¿no? Es más largo ya cuando pasamos a la parte del lenguaje. Pero ya te digo, todo lo que es pensamiento lógico, pensamiento algorítmico y pensamiento computacional o fundamentos de la programación, lo podés filtrar en YouTube y tenés un montón de tutoriales en español y gratis. Bueno, ahí la gente agradeciéndote. Y bueno, una última vez te agradezco. Gracias a todos por conectarse. Y esto ha sido todo por hoy. No sé si te quieras despedir por una última vez, Magali. Bueno, gracias a todos y ya nos estaremos viendo en alguna otra charla, quizás podríamos hacer alguna más específica y demás. Claro, claro, así es. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Adiós.